Buenas a todos, sean bienvenidos a Noticias Justo al Punto. Maduro es un traidor a la patria, ha entregado a PDVSA a los rusos y chinos, y hasta los cubanos han reclamado parte de PDVSA, porque supuestamente Venezuela no ha cumplido con sus pagos con Cuba. Espero sus importantes comentarios y opiniones sobre este tema al final del video. Venezuela petrolera, una de las potencias en petróleo. Entre 2014 y 2018, es decir, 4 años, Venezuela ha sufrido un colapso productivo que se inscribe dentro de una tendencia más larga de 40 años de fracaso económico. Producción de petróleo y valor de la cesta petrolera. Empezamos de producción de barriles y lo que hemos recibido en ingresos y lo que hoy en día recibimos. Los precios más altos de la historia la tuvimos con Hugo Chávez Frías. Los más altos. ¿Dónde fue a parar eso? ¿Y por qué hoy en día está a punto de colapsar nuestra industria petrolera? ¿Y cómo nos afectan las medidas que hemos oído tomadas con empresas como ConocoPhillips? ¿Qué se trata aquí? ¿Cuál es la verdadera situación de Venezuela como país productor de petróleo? Nuestro invitado es Evanán Romero. Evanán Romero es consultor internacional en petróleo y gas. Fue viceministro de Energía y Minería en el segundo gobierno del doctor Caldera y tiene 56 años de experiencia en el sector petrolero. Es solicitado normalmente por la gente de la industria para escuchar su opinión y hoy hemos querido invitar al amigo Evanán Romero un poco para que nos ponga al día con estas medidas que pareciera no entender la gran mayoría. Buenas noches, Evanán. Muy buenas noches, Leopoldo. Un placer verte aquí, dirigirme a la audiencia, en su gran mayoría de Latinoamérica y de Venezuela, sobre este tema que es tan crucial y tan de impacto actualmente. Esas medidas de ConocoPhillips, ¿qué significa? Okay. ¿Cuáles son el efecto? Mira, el efecto es muy fulminante a la capacidad exportadora de Venezuela. ¿Por qué? Si hubiese sido en otra época, quitarle el 25 o 30% de la capacidad exportadora, podría haber posibilidades de recuperarse. Pero en este momento donde se habla de sanciones que se están ejecutando desde agosto del año pasado en el terreno financiero y que ahora se está hablando con mucha más frecuencia de sanciones petroleras, tanto de las exportaciones de Venezuela, que se han disminuido sustancialmente, como las compras. ¿Cuánto estamos exportando? Mira, ahora te puedo hacer una cifra. El total que queda para exportación es alrededor de 400.000 barriles. Pero el tema es que no está en las manos de PDVSA. PDVSA ahorita tiene barriles negativos. ¿Qué significa barriles negativos? Que le pertenece a otros, por deuda comprometida. Te hago un resumen muy de pulpero, gran capitán, la cifra. 1.400.000 producción total. El mercado nacional, con la reducción enorme de los vehículos y de la gente que tiene vehículos, sin embargo el contrabando sigue representando y ahora estos diferenciales de precios como 100.000. Entonces entre la gasolina, 180.000, 100.000 el diésel por las plantas eléctricas con todos los apagones, estamos en 400.000. Quiere decir que está ese millón, de 1.400.000, le quitas el mercado interno y queda 1 millón. Pero las privadas, que son muchas estatales, los chinos, los rusos, los franceses de la Total, Eni, Repsol, Chevron, les corresponde alrededor de 500 a 600.000. Quiere decir que cuando tú le restas el mercado interno y le quitas 600 y 400,
te quedan 500.000 en teoría. Para vender afuera. No, pero le debes 350.000 todos los meses, todos los días a los chinos. 350.000 de pago del fondo chino, que ya te lo pagaron, ya te lo espalillaste todo ese dinero. Cuando llegaba el fondo chino, eso era una piñata en todo el país. Y le estás pagando. ¿Aproximadamente cuánto recibimos por el fondo chino? Recibimos 65 mil millones de dólares. 65 mil millones de dólares. Quedan como 20.000 remanentes. Sí se ha ido pagando porque los chinos no agregaron ningún préstamo adicional desde hace 4 años. Cuando vieron la caída de los precios, dijeron, esta gente se va a asfixiar, no les doy más. Pero pagándole intereses, porque hace 3 años le dieron un alivio por la caída de los precios y ya no paga capital sino intereses. Pero ya hace 2 semanas los chinos le dieron, mira pajarito, me debes capital. Entonces, de esos 400 que te hablaba, 350 es para pagar intereses a los chinos. Y a los rusos se les debe 150.000 de la deuda de prepago, que es casi 5.000 millones que le adelantaron los rusos a cambio de barriles cargamento. Entonces, cuando tú sumas eso, que ya te queda 50.000 cuando le pagas a los chinos, y a los rusos son mínimo 150, te quedan 100.000 negativos. Esos son los barriles negativos. O sea que lo que pasa es que hay un jueguito, no te envío el cargamento después y entonces no se lo entrega, lo vende para recoger. Cargamento que no podemos hoy enviar, porque allí donde vean la primera parte, los terminales de aguas profundas, porque en Venezuela no hay terminales de aguas profundas, porque el de Puerto Miranda está en el lago Maracaibo, el de Puerto La Cruz tiene una boya un poquito hacia adentro del mar y hay carga, pero el de Guaraguao y estos son aguas de 20, 30 pies que llegan barcos normales tipo Panamax, son 60.000 toneladas. Pero los que teníamos para cargar los grandes barcos, que se le llama VLCC, Very Large Crude Carrier, o los ULCC, Ultra Large, en Curazao, que es el que tiene las aguas profundas, que permite cargar esos barcos, y ese es el terminal de la refinería que Venezuela opera desde el año 85. Entonces, ahí fue donde llegó Conoco. Conoco atrapó esos terminales, cogió los barriles que tenía Venezuela almacenados. Para cobrarse su deuda. Para cobrarse su deuda. Quizás habrían unos 15 millones de barriles en tanques que se lo apropió Conoco. Pone $60, 15 millones son como 900 millones. Entre los que había ahí, los que había en Bonaire, que es el otro que era de PDVSA, el BOPET. Pero son 2.000 millones. 2.050. Todavía estamos cortos. Hacemos una breve pausa y nos damos cuenta que como en la gaita, hipotecada está la industria. Bueno, quebrada e hipotecada. Quebrada e hipotecada. Habiendo recibido la mayor cantidad de dólares en la historia de Venezuela. Continuamos hablando con Evanán Romero. Ahora, no solamente que recibimos la mayor cantidad de dinero, como decíamos anteriormente, pero sino es que además el endeudamiento fue gigantesco desde 1998 hasta el 2015. Es impresionante. Sí. ¿A cuánto llegó esta inmensa cantidad? Se estima que se llegó casi a 300.000 millones de dólares. La reconocida hoy día por el gobierno en sus libros, cuando la presenta algunas instituciones, porque al Fondo Monetario ya lo multaron porque desde hace 5 años el Banco Central no muestra cifras, o sea, es una caja negra totalmente. Pero la que se estima es de alrededor de 300.000 millones, y la que ellos reconocen en sus informes y todo son ahorita 150.000. Pero no te olvides que hay todavía hay 50 litigios internacionales, como este último, la Conoco, que no han puesto las cifras, y hay todavía mucha deuda comercial con contratistas venezolanos y extranjeros que están pendientes. O sea que deben quedar como 200.000 millones por amortizar, más 750.000 millones que entraron en el periodo del boom, entre el año 8 y el año 14, entraron 750.000, o sea que entró 1 trillón americano, o 1 billón en español, o mete. 1.000 millones. 1.000 millones. Millones por 3 veces. Trillones.
Exacto. El 10 con un exponente 12. ¡Qué barbaridad! No, eso es una barbaridad de dinero, como nunca antes había entrado. Y la gran pregunta, cuando vienen estas sanciones, porque estas sanciones que están tomando los gobiernos, los gobiernos norteamericanos, Canadá, la Unión Europea, etcétera, es buscar dónde están esos dineros colocados. Hay un esfuerzo grande en todos los países en ayudar a ubicar por sus redes financieras y como tienen ellos los recursos. Porque ese dinero es necesario, Evanán, localizarlo, Sí. porque eso fue hecho de mala forma Sí. y el país hoy en día quebrado, endeudado, lleno de enfermedades, necesita para su recuperación recuperar ese dinero, ¿no? ¿Qué pasó con esa refinería que Venezuela reconstruyó y ahora resulta que ni siquiera tiene la mayoría de las acciones de la refinería, que lo pagó todo Venezuela? ¿Qué sabemos? Mira, Leopoldo, esa es una vergüenza inmensa de tantas que hemos vivido los petroleros en estos últimos 19 años, pero esa copó el vaso. Venezuela, como tú dices, fue las primeras inversiones que hizo, inclusive primero que en el propio país, que fue la reconstrucción, o como decimos nosotros, el de repotenciar la vieja refinería Cienfuegos en la isla de Cuba, que la había construido Rusia durante la época de la Unión Soviética, pero que no podía procesar sino crudo soviético, que eran muy especiales, el Ural y estas cosas, pero aquí en la región lo que tenían, y de Venezuela, era el crudo pesado. Claro. Entonces hicieron una inversión que la hizo Venezuela, casi 500 millones de dólares, para poner el equipamiento. Cuba no puso nada. No puso nada, y Cuba se quedó con el 51% y Venezuela con el 49% y hizo toda la inversión. Ahora llegó y le dijeron, como tú estás atrasado en los pagos, después que Venezuela le ha pasado más de 100 mil millones de dólares en petróleo, ¿no? Que no han pagado nunca, además de los otros negocios. Y entonces, como te demoraste, yo he tomado tu porcentaje, te la nacionalicé, pues. Así. Ahí es cuando yo digo, aquí en confianza, Maduro es un traidor a la patria. Indudablemente. Es un traidor a la patria. ¿Ustedes se imaginan haber hecho esto y bajar la cabeza constantemente? Es que ni siquiera sacó un comunicado de protesta. Sí, o sea, ¿y dónde está la conspiración internacional que habla Maduro? El conspirador es él. Un segundo punto dentro de eso. ¿Cuáles son unas nuevas sanciones que pueden golpear a Venezuela? Bueno, como que parece que viene. Como te dije antes, son las dos que se llama el embargo petrolero. Hay el embargo de la exportación. Cuando tú tienes 150.000 barriles negativos no te pueden hacer nada porque ya no tienes que vender. Pero donde sí hay todavía la dependencia es en la compra de los refinados que vienen de refinerías norteamericanas, es más o menos como 150.000 barriles. Si los Estados Unidos llegaran a imponer la sanción de impedir o parar las exportaciones, puede llegar a la parálisis del transporte nacional, que hoy día está casi paralizado. Ya la gente no anda en bus, sino en camiones como animales, ¿no? Ahora imagínate tú. Por supuesto, mucha gente dice, no, los traders lo traen de África y de Rusia. Los Estados Unidos, cuando dice, el que traiga un barril se las va a ver conmigo, la gente dice, bueno, un momentico, por unos barrilitos, no. Yo creo que esa sería letal. Obvio que va a afectar a la población, más de lo que está ahorita, que van unos camiones volteos sin seguridad y sin nada, pero esa sería de corto plazo el efecto. Tú no puedes paralizar ni los tanques de las Fuerzas Armadas, ni los buses, ni los camiones, ni nada de eso. Lo cual complicaría la situación del venezolano y demandaría, una vez más, una intervención humanitaria. Indudablemente que después de eso tiene que venir la intervención humanitaria, espontánea o forzada, porque no tiene de otra. Pues vamos a salir de Maduro, vamos a salir de esta pesadilla.